Hola, soy Easy, esto es Easy Ocean y hoy vamos a ver el segundo capítulo de Love Sea. Vamos. Teasing, teasing. Oh, la verdad que aquí hay un rollito. Un rollito aquí. Hay... Uy, 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 uy. ¡Ah! Pero bueno. ¿Qué? Venga ya. Bueno. Me tienen. Pero empezamos fuerte, empezamos fuerte. รู้ไหมตอนที่ผมเจอคุณครั้งแรกผมอยากทำ ¡Uy! Pero él sigue con el... Él sigue dándole la lengua. Amo. ผมอยากรู้ว่าอกหักที่ A ver, pero ahora nos vamos a poner profundo. ชอบเป็น ¡Uh! Pero bueno. Pero bueno. Eh, pero en la playa. Oye, maravilla, un aplauso. Pero bueno. Pero. ไหนคุณผมดูหน่อย Ay, pobrecito. เบา Chicos, cuando estás en esos momentos, uno, aunque se esté raspando ๆมัน vivo, นุ่มมากเลยนะ se calla. Voy a venir a romper el ใน momento. ฐานะคนปรับครั้งแรกเนี่ย Más o menos ไม่ está, มีครั้งหน้าแล้ว está jugando con nosotros, ¿eh? มุกทำใจมาจากครึ่งชั่วโมง ¡Ay! พี่ไม่รู้ได้ Sí. ไงอ่ะพี่รักหน่อยดิ ¡Qué linda! บอกพี่วีมุกนะว่าห้ามใช้มุกแบบ Encima le han puesto un peto así súper cute. เอาวะไอ้มุก Chica, que has venido con una bombilla. ถ้าวันไหนรักไปอ่ะมันไม่รับหรอก เวลานี้นะ ถ้ามันยังไม่ตื่นก็คงอยู่บนเตียงกับผู้ชายสักคนนี่แหละเข้ามาได้แล้ว Oh. ไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อยโอ๊ย เสร็จแล้วครับ Pero vamos a ver. Estos diálogos con doble sentido me encantan. ผมเสกให้หายเจ็บได้เอ้ยมันสกปรก Oh, qué pesado con la suciedad. มันสกปรก Gracias. Gracias. Pero bueno. Las caras, Juan. Las caras. ¡Uh! ¿Qué? Ha hecho check-in de consentimiento viendo los ojos y ha seguido. Segundo check-in de consentimiento. ฉัน ¿Ha gemido? ¿Qué? จะไม่เอานายขึ้นเตียง Pues nada, en la playa. Pero, ¡guau! Pero, ¿qué? อาปาก No más. Pero. ไม่ใช่ตาคุณ ¿Pero dónde iba esa mano? ¿A dónde iba la de la mano? Pero, ¿qué van a hacer en la... ¡Uh! ¡Uh! ¿Pero qué? ¿Pero dónde está? ¿Pero qué? Esto es lo que yo creo que está... ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Uh! ¡Pero bueno! พ่อก่อน
ฉันกลับห้องเดี๋ยวนี้เลย Vamos. No me digas que era para escribir. Soy mood. Esa es mi cara. Han mejorado las escenas en sí. Bueno. Ahora ya lo quieres saber todo de Rack, ¿no? Ya no es solo un juego, ¿no? Si le está stalkeando absolutamente todas las redes sociales. เงียบหน่อย ฉันทำงานอยู่ Yo cógeme largo. Hay que irse, sí. Mutis por el foro, gracias. ไฟก็ติดแล้ว งั้นมุกขอกลับก่อนนะคะ เดี๋ยวก่อน Corriendo. ¡Huye! ¡Huye! ไง ¡Huye! ¿Pero por qué lo haces? ¡Sale ahí! ¡Di que no! ¡Ay, por Dios! ¡Qué maravilla! Eso que lo dejó ahí a posta, la madre que la trajo. งั้นมุกกลับแล้วนะ โอ๊ย Sí, anda, vete ya, vete ya. ง่วงจังเลยพี่เป็นอะไรอ่ะเฮ้ย Uf, no puedo con este tipo de personajes. Chica, ve directa, no sé. ตั้งแต่เมื่อวานพี่กิ๊ก ¿Te gusta jugar con los demás? สั่งข้าวให้พี่หน่อยสิมี Si las dos supieran el juego que están jugando me parecería bien. Pero como la única que sabe el juego que está jugando es la celebridad, que no me sé el nombre del personaje, แล้ว me parece mal. โอ๊ยโอเค งั้นเดี๋ยวมุกสั่งข้าวให้ ลงไปรับให้ แล้วมุกก็จะกลับบ้านเลย อย่าลืมสั่งให้ตัวเองด้วยล่ะ Mira, por lo menos la va a invitar a comer, ¿no? Parece. Pero qué pillín. ¡Ah! Pero, pero. Un poquito de intimidad, ¿o qué? บอกเนี่ยติดตังค์นะคุณทุกทีเงินมานานไปเมื่อกี้ยังบริการเท่านั้นเนาะเรื่องเต้ามองออกขึ้นอีกอ่ะหากคุณสะบัดแรงหมด ¡Hala! ¡Qué maravilla! เท่าไหร่ ¿Pero ahora cobramos también por esto? รีบใส่ค่ะ Pero. ¡Woohoo! ฉันจะให้นายนอนกับฉันน่ะมีใจเท่าไหร่ Pero, no decías que no. No decías que no. Me parece mal. ¡Uh! จะให้นอน Se lo han copiado para eso. จ่ายเท่าไหร่ ¡Uh! Pero, ese lenguaje vulgar. ฉันจะ ¡Qué maravilla! คุณจ่ายเท่าไหร่ El Rack lo quiere comprar todo. Solo quiere una cosa, comprar. ผมแพงนะครับ Más te vale. ฉันจ่ายไหว ¡Qué maravilla! Pero, ตัดเก่ง pero. น้อยหมาไง Sí, lo es. Ya lo vemos. Guay todo, pero. ทุกอย่างอยู่ในกระเป๋า ¡Ole! Hay que ir siempre preparado para todo. Por lo que pueda pasar. Love Indie era un 10, esto es un 20, ¿no? Es que, ¡guau! Impresionante. Esto es como el Playboy, la serie, ¿no? Pero hecho bien. ฉันจะทำงาน Con los encuadres perfectos para que se vea lo que se tiene que ver, ¿no?
¡Qué maravilla! นี่ผมต้องกลับ Pues me encanta la gracia de todo. ก็ใช่สิ เสร็จแล้วปล่อยแล้วก็กลับไปได้แหละจะเสนอหน้าอยู่สบายด้วยที่ Se ha molestado, no quería que se fuera. Frank. พอออกไปแล้วก็ล็อกห้องให้ด้วย A dormir. Es que, a ver, Frank lo que le pasa es que si le muestras un pelín de frialdad, él te muestra, vamos, un iceberg entero. ไม่มีก่อนส่งท้ายด้วยความรักหรอกคุณ Nadie dijo nada. No, si no sois nada. ไป ¿Ves? Ojo, que pronto se ha vestido, ¿no? Debería haber una escena de él vistiéndose y el otro mirando, ¿no? ให้ผมช่วยล้างไว้คุณ Eso es romántico, ¿no? Que te ayuden a ไม่ limpiar. บอกไปไงโอเคไม่เจอ A ver, aquí lo que pasa es que Mook quiere una segunda ronda y Rack está haciendo el difícil. Que no se entiende porque, cariño, ya lo has hecho. Que más dará una que dos. Algo ha sido unas posiciones. ¡Wow! Unas posiciones wow. ดีชิบหาย ¿Ahora qué? Mira, por lo menos le ha molado, ¿no? Por lo menos. Hombre, se notaba que le estaba gustando. แย่สุดๆเลย Ay. Bueno, esta señorita todavía está aquí, la pobre. Todavía no te has ido, se ha hecho de noche. ¡Ole, ole! มุกยังไม่ทำให้ขนาดนี้เลยพี่รัก Ponte ahí, firme, firme. มุกทำให้พี่วีขนาดนี้แล้วอ่ะพี่วีไม่ยอมให้มุกกลับบ้านเองเหรอ De verdad, dejad ahí, esto es su casa. พี่ไม่ได้จะให้มุกกลับบ้านใช่ไหมพี่แค่จะให้มุกไปไม่ใช่ว่าให้ไปล้าง Venga, a ver. En la frente. No sé, aquí, ¿no? Sí, lejos de los labios, pero aquí. Pero en la frente como si fuera una niña chica. ตั้งบ้านสำหรับเลขาคนเก่งนี่จุดจากนั้นเองเลยนะ Pero ha sido en la frente. Yo quiero mejilla. ¿Y eso qué? ¿La ha hipnotizado? ¿Y se ha quedado tranquilita? Claro, cuando ya has tenido tu beso, ya no la necesitas más, ¿no? ¡Muy mal! Me parece fatal. Ay, la única que no se ha dado cuenta de la historia es ella, ¿no? Todo el mundo sabe de qué iba la dinámica, pero ella parece, ¿no? Pero le ha gustado, ¿no? Porque está emocionada. Bueno, mientras sea así. Bueno, la pobre es muy inocente, porque si no se ha dado cuenta... Bueno, esos celos me hacen daño. Uy, 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 uy. Cuchicheos, cuchicheos. หมดมันได้เชื้อพี่มันมาเต็มๆเสียอย่างเดียวร้อนไปหมดนะไม่แบ่งใครเลย หล่อสมชื่อเสน่ห์แรงสมชื่อเลยพี่ เดี๋ยวนะ No se queda con todas las chicas, se queda con todas las chicas y con todos los ร chicos. อพี่ดีพี่ก็รอสังเกตเจอแล้ว ไปกลับไปทำงาน Pero bueno. Hombre, es que Mod es irresistible. Solo diré eso. ใคร ¿De quién? ¿No se sabe por el número de teléfono? เอามาขาย Ay, qué celosín. Pues nada, formaliza la relación y ya está, ¿no? Venga, vámonos. Hey girls ¿Ves? Esto es como si Mood fuera un perrito que estuviera jugando con otros perritos. Marcando territorio. Meale es eso, meale. Meale. Anda, English de nuevo. Memeo, Mood.
Toda la diversión te la han cortado, ¿eh? เออ Yo también me mearía de la risa porque... Rack, es ridículo lo que acabas de hacer. เห็นเงินแล้วเป็นบ้าหรือไง ผมเป็นบ้าไม่ได้หรอกคุณ No. เจ้าของผม ¡Uh! คงไม่อยากให้ผมเป็นบ้า ¡Ah! ¿Dueño? ปาก Espero que esté bien la traducción. ฉันไม่ได้หวงนาย นายจะคบกับใคร Sí ก็ lo เรื่อง eres. นายจะนอน Mentira ก็เรื่องของนาย แต่พอ Mentira ฉันแต่งแล้วอ่ะ นายก็เป็นของฉัน แค่นั้น Claro, será eso. ¿Cuánto tiempo lo vas a reservar? ¿Con solo un pago? ฉันหิวข้าว Venga, ที่ sí. รีสอร์ทด้วย แล้วที่นี่อูเบอร์ก็ไม่มี Cambia. ฉันขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่เป็น พาไปกิน No ข้าว puedo tomar. Cute. ¿Ves? Es que no te puedes enfadar. โอเค Ay, ผมรู้จักร้านอร่อย perdido, ¿no? ¿Qué le pasa? Está triste. Está triste mi Rack. Le doy el culete. มันร้อนนะคุณ ไม่ลงเหรอ No puede. Está fatal. เจ็บฮะอะไรนะ เจ็บอะไรนะ Hijo, que va a doler. ก็บอกแล้วเนี่ย ก็มันเจ็บนี่ เจ็บอะไรครับไหนบอก Joder. ¿Lo va a tener que decir? เจ็บก้นเพราะนายนั่นแหละ Claro. ไม่บอกเขาว่านั่งมอเตอร์ไซค์แล้วมันจะเจ็บ ¿Por qué es tan cute diciendo eso? Pues... Es que es muy cute. Recompensa por ser cute. กันแล้วกระจายคุณน่ารักแล้ว พูดอะไรอ่ะ Ay, mira. แล้วนายไม่ Gallina de piel กับผู้ชายหรอ Gallina de piel. แล้วคุณกลัวไหมล่ะ ถ้าคนเป็นคุณเกาะกับผู้ชาย ไม่อ่ะ ฉันชัดเจนอยู่ Entonces, แล้ ¿qué ว pasa? อีกอย่างฉันถามนายก่อน นี่บ้านนาย ผมก็ไม่แคร์สายตาใครเหมือนกัน Me alegro. Me gusta que no tengamos ese tipo de ว่า drama ไงนะ en este video. ผมบอกว่า คืนนี้จะเบาแรงให้นะครับ Ah, pero esta noche también. ¡Anda! ¡Qué rápido se ha salido! Entonces estamos haciendo el cute. ยอมรับ ผมจ้างไอ้ปาล์มไปโฆษณาแขกในรีสอร์ท นั่นไง เห็นไหม ฉันจะบอกผู้จัดการรีสอร์ทว่านายกับน้องนายอ่ะหากินกับแขก แต่ ¿Por qué yo? โฆษณาเรื่องประกันนางงามแต่ฉันได้ยิน Ah. ผมจะมันขายตัวผมทำไม ผมไม่ได้ขายตัวนะ มันพูดมาเองนั้นแหละ คุณคิดว่า El amigo le vende el cuerpo. เล็กเนี่ยจะอยู่ในโปรแกรมหลักของรีสอร์ทได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณ แรกๆเนี่ย ผมก็จ้างวานเด็กในพื้นที่ หรือไม่ก็วานเพื่อนที่ทำงานในรีสอร์ทให้บอกแขกกันเปล่านะปะผมทำแบบนั้นอยู่เป็นปีๆ บางที่ก็ไล่ผมออกมา จนช่วงนี้แหละคุณ คนเริ่มมาสนใจอาชีพของคนในท้องถิ่น บางรีสอร์ทก็เลยยอมช่วยชาวบ้าน รีสอร์ทที่คุณพักเนี่ย ก็เป็นอย่างนี้นะ นี่พวกมึงไม่บอกเขาด้วยล่ะ ว่ามึงอ่ะ เป็นหัวหงอกของคนแถวนี้ El líder de los lugareños, qué cute. ตั้งตัวตีของคนชุมชนแถวนี้เลยนะ เมื่อก่อนนะ Es un activista. รับงานนั่นแหละ แต่ตอนนี้ดูสิพูดฝรั่งก็เก่ง และพวกรวยๆสูงๆในรีสอร์ทอ่ะเขายอมคุยกับมันเลยนะ Wow. เนี่ยนะคนได้มันนี่แหละ ช่วยมันเหมือนกัน ผมไม่ช่วยอะไรป้า ป้าทำไปอย่างนั้นแหละ ผมไม่เกี่ยวหน่อย อ้าวไอเด็กเวรนี่ ชมก็ไม่รับอีกพูดอะไรเนี่ยก็บอกปากทุกทีไอเวรนี่เฮ้ยมึงนี่นะ Bueno, entonces alguien que tiene muy buena reputación. ¿Estaba orgulloso el Rack?
Bueno, no es tan rápido. Aquí el que cayó primero eres tú, Mook. Mook no, Mood. ¿Qué se te ha ocurrido ahora, Rack? เป็นเรือประมงหมดเลยเหรอ Sí. ใช่เมื่อก่อนเยอะกว่านี้กับคุณ Ya no hay por qué. แล้วน่ะที่คุณมองอยู่อะเรือพ่อผม ¡Anda! เรือนาย ¿Vamos a conocer a los เรือ padres? ผมไม่ใช่เรือผม Ah, มันก็เหมือนกันนะไม่เหมือน no. มันไม่เหมือนตรงที่พ่อตัดถังผมปล่อยไว้ก็นานแล้ว ¡Oh! ผมกับพ่อ ¿Y เนี่ย por qué? ไม่ลงรอยกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาไล่มาจากบ้าน ผมก็เลยหนีออกจากบ้าน แล้วไม่กลับไปอีก Pues si te echó, no es que te escapaste. Pero นี่ vale. นายล้อเล่นใช่ไหมโอ้ยคุณจะ ¿Por ล้อเล่นทำไม qué? คุณถามคนนั้นก่อน No ดิ tiene tampoco corazón para decir cosas ตอนนั้นน่าจะ que así, que sean 15 mentiras. อะไรมั้ง15 15 años. แล้วนายอยู่ยังไงแต่อยู่กับป้า แล้วก็ A la tía. ทำ Uf, งานทุกอย่าง no. บนเกาะคุณต้องไม่เชื่อแน่ Wow. ทำหมดทุกอย่างแล้ว Respect. ที่เกาะนี้เนี่ยอะไรที่ได้ La gente así siempre me ha parecido muy... Wow. แล้วทำไมไม่กลับบ้าน Impresionante, ¿no? พ่อเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นน่าจะเป็นเรื่องเดียวมั้งที่เราเหมือนกัน Que te pasa algo así súper duro, ¿eh? La manito, la manito. ผมน่าสงสารเหรอ Nah, porque va a ser lamentable. ผมไม่ได้น่าสงสาร ¿Qué? ทำไมผมจะไม่น่าสงสาร Chico, no te dejes definir por lo que piensen los demás de ti. ผมไม่เคยสงสารตัวเอง Muy bien. แล้วคุณล่ะสงสารเราไหม No le tengo lástima, pero me parece muy respetable. เขาเป็น O sea, me parece... Wow. คุณล่ะทำไมอยากเป็นนักเขียน Ay, no, conversaciones profundas. ก็มันสนุกดี แค่นั้น แรกๆมันก็สนุกแล้วเนี่ย Claro. Ahora es bien difícil, ¿verdad? ตอนแรกๆที่ฉันเขียนอะฉันแค่อยากแชร์เรื่องที่ตัวเองชอบให้กับคนที่ชอบเหมือนกัน แต่พอมีคนอ่านมากขึ้น มันก็จะเริ่มมีคนบางกลุ่มที่ชอบจับผิดนายทำไมตัว Aquí está hablando Mame, ¿eh? ทำไมเหมือนเวลามีคนมาถามนายว่าทำไมมังกรถึงอยู่ในโลกแฟนตาซี ก็เพราะมันเป็นโลกแฟนตาซีไง มันถึงมีมังกร อะไรที่มันไม่มีเหตุผลน่ะ มันทำได้แค่ในโลกนิยายไง Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. แล้วคุณมีความสุขไหมกับสิ่งที่ทำทำไมอ่ะ ก็คงไม่มีนักเขียนชื่อต้องรักหรอกชีวิตแล้วเนี่ย ก็แค่นี้แหละคุณ แต่คุณต้องเก่งแล้วนะ A mí me gusta mucho que se están validando el uno al otro. Ahora no podemos decir que solo son cositas de adultos lo que les une. นายก็เหมือนกัน Ay, no. ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Qué bonito! Ay, otra vez. Escalofríos. Bueno, esta escena que me enamoró en el episodio anterior. ไม่อยากเป็นนักเขียน Un momento de reflexión. De mood. Como todos los capítulos.
Está hablando con la chica, ¿no? Que es la novia de la persona que le ha pagado a Rack por ir esa semana a la isla, ¿no? Explica. Cuéntanos el issue. Oh. ¿Qué ha pasado con Rack? ¿Qué le pasa? Ay, no, esto es otra vez Payu Sky. Payu digo yo, Prapai Sky intentando averiguar Prapai qué le pasa a Sky. O qué le ha llegado a pasar a Sky. Y yo pensaba que iba a ser una serie de jeje jaja. ¿Lo va a llamar? พรุ่งนี้ไปดำน้ำกันนะคุณ Sí, me apunto. Ah, me encanta. Guau. Él venía una cita y ahora hay tres. Muy mal. Tres con multitud. ทำไมให้หมอนี่ไปด้วย Eso digo yo. เวลาไปดำน้ำเนี่ยผมต้องมีคนช่วย ไม่งั้นตอนพาแขกลงดำน้ำใครจะคุมเรือ ก็ร้านทำไมถึงเป็นเด็กนี่ Hijo, porque son amigos. ผมมันแค่ชอบไปรับจ็อบทำงานบาร์ตอนกลางคืน แต่ปกติช่วงไฮดีไซน์ก็อยู่ผมนี่แหละ Un buen amigo, ¿eh? Oli. Ay, ¿cómo le coge la manito? อยากให้มาอยู่กับผมเดี๋ยวไม่อยากให้มันไป Pues ด้วย hijo. Qué rápido nos ha captado. Hasta eso es sensual. Y el otro porque se muerde la... Eso digo yo. ยิ่งกัน Niño, sal de ahí. Eres multitud. No pegas ni con cola. บนเรือน่าสนใจนะคุณ แต่ระวังเมาคลื่นล่ะ ว่าไปก่อนนะคุณกลับมา เปล่าโอ้โหโอเค แล้วอีกประมาณ El micro se escucha súper mal. El de Ford. หมึกกับกุ้งเหรอพี่เขากินดิบเลยเฮ้ย ¿Se ha caído? Ay, por Dios, que sepa nadar o algo. Ay, no. Ay, mira qué rápida va ella. Hija, eres Gacela Thompson. Rack no necesita un asistente, él solo. Oh, Rack, de verdad. ¿Es una evidencia en el buceo o qué? Uy. Ay, no, este va a tener otro drama, otro trauma. Ay, no, que este va a tener otro trauma. Ay, no. Entiendo que todo el mundo tenemos nuestros traumas, pero... Ay, que se está quedando ahí pillado. Y encima no era su papá. อย่ารักใครนะลูก ถ้าลูกไม่อยากเป็นเหมือนแม่ Bueno, otro que le han metido la historia esa de que no amar a nadie. Chico, cógelo, cógelo. Si está ahí al lado. Que se nos va a ahogar. Ay, por Dios, por Dios, por Dios. Venga, tira para arriba.
Tira para arriba. Chicos, tíralo para arriba. Boca a boca. A correr. Ay, 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 que... Ay. Ay. Pero solo va a ayudar a... Claro, claro, ponle el cosito ese. Yo no le pondría eso. Yo lo cogería, lo subiría para arriba y punto. Da igual que tenga los ojitos cerrados. Sí, ok. Ok no. Súbelo para arriba. Sí, súbelo para arriba. Ok, ¿qué? Vamos, para arriba. No se nos acaba... Casi se nos va un personaje. Y aquí otro ok. No. Para arriba. Yo hasta que no estén arriba no soy persona, ¿eh? A ver que lo trajo. แต่ยังขึ้นหรือยังคุณ ¿Te has calmado? Calmar es una cosa... Aquí casi se ahoga. Ahora va a tener 2 traumas. มีใบแพ้ทำน้ำแต่คุณก็รู้ใช่ไหมมือใหม่เขาไม่ลงไปคนเดียวต้องมีปฏิคุณลงไปคนเดียวไม่ได้ Yo creo que para todos necesitamos amigos. No solo para ฉัน usted. ขอโทษกินผักก่อนครับ Es que siempre tiene que acabar así un poquillo regular el episodio. ทำไมต้องเป็นอีก ¿Se lo va a contar? Yo creo que no. Para alguien que te escuche, มหาสมุทร pues no me completo. ทำไมนายชื่อมหาสมุทรแปลก Pues yo qué sé, hijo mío. Se habrá puesto su padre. แล้วทำไมมันชื่อต้องรักล่ะ มันก็แปลกเหมือนกันนั่นแหละ Menos mal, porque son difíciles de aprender, ¿eh? ชื่อเราจะได้ของจองกันมั้ง ตกภาษาไทยปะเนี่ย เอาอะไรมาคล้อง ก็ Cute. ต้องรักมหาสมุทร Perdona. เพอเจอร์ ¿Qué proposición es esa? ไร้สาระ Eso se dice livianamente, ¿eh? คุณต้องรักมหาสมุทรคุณต้องรักผม Uy, ahora ya me está dando el creepy, ¿eh? Ya me está dando un poquito de miedo. Yo diría, ¿y qué ganas tú con นาย eso? รู้ใช่ไหม ว่าความรักเป็นสิ่งที่เรามโนกันขึ้นมาเองอะ Oh, el amor no existe. El amor es un invento sociocultural. Ostras. Oye, me gustan mucho los temas que está desplegando la serie. Me voy a quedar para ver si hay una escena interesante como la última vez. Venga, หายไปไหนแล้วอะ a ver. มองหาอะไรอ่ะ ¿Qué se te ha caído? ก็เมื่อกี้เนี้ย ¿Mm? มีปลาตัวสีส้มๆแดงๆอะ Uy. แต่หายไปไหนไม่รู้อะ Ah. Y, คุณเห็นนะ ไหน ในหม้อต้มยำเป็นคุณ ¡Wow! คุณยังบอก ¿Y ahora qué?
Guau, ¿se la ha comido? ย้ำทำไมเนี่ย ขอบคุณนะ เกิดมาอร่อยขนาดนี้ Eso es algo que hacen en Tailandia, lo he visto yo en varias แล้ series. วถ้าผมอร่อย Que es de gracia al animal por saber bien นี่ผ o ม por ขอ dar ชิม su ชิมได้ vida. ไหม Y ครับ es algo que en Occidente no se hace. Se da gracia por los alimentos, pero ข no อบคุณนะน้อง al animal en sí. แบบนั้นฉันไม่กินดีกว่า คุณบอกว่า Este capítulo creo que ha sido incluso mejor que el primero. Creo que ha habido un poco de todo. No estoy de acuerdo con algunas críticas que me había encontrado por redes sociales, como que solo solo eran escenas para adultos y nada más. Estoy totalmente en desacuerdo porque en este episodio sí ha habido un par de escenas para adultos, pero o las escenas en sí, no for children. Y creo que ha habido, o sea, creo que tocan temas súper profundos en realidad. Creo que, y que la relación entre Rack y Moods ha evolucionado un montón, mucho más allá del momento atracción. Bueno, el episodio comienza con una escena creo que maravillosa, con la temperatura muy por encima, la temperatura normal del episodio, y es que el coqueteo que tienen los dos personajes, el toma y daca, es bastante intenso, ¿no? Se nota bastante que están los dos interesados en el uno en el otro. Aún no se sabe si de manera romántica o solo de manera carnal. Y creo que está muy bien filmada y que está muy bien desarrollada. Bien. En esa escena se ve perfectamente que hay unos roles, unas dinámicas de dominación y de sumisión. Y no estoy hablando de lugares en la cama, sino roles. Se nota que Mood es más dominante y que Rack se deja dominar y eso le sube la temperatura, que estoy intentando no decirlo muy explícito por YouTube. Y me parece muy interesante porque normalmente, ¿no? Es más común, ¿no?, que el que sea más dominante en ese tipo de roles es más dominante pues en la vida fuera de ese contexto, ¿no? Pero no, la verdad es que al parecer en la dinámica que tienen ellos dos de diario, pues es más dominante Rack. O sea, a Rack no le parece difícil poner límites ni decir cuándo sí y cuándo no. O sea, y es el mood más el que se deja llevar o el que es más sumiso, entre comillas. Y me parece interesante esa contraposición, ¿no? Porque no se da mucho. Como el cute siempre es cute y el cool, ¿no?, como yo le digo, pues siempre es el cool y da igual en qué faceta de la vida estén, si están en la cama, si están fuera de la cama, si están con amigos o si están con familia, siempre es el cute y el cool, y aquí pues se rompe eso, que me parece maravilloso y diferente y me encanta, vaya, me encanta que que no sean personajes tan lineales, ¿no? Me parece también muy inteligente de parte de Mame romper esa tensión con la concha que se da en la mano, ¿no?, que se hace daño. Que a mí me da la sensación que ha podido ser una excusa que pone Rack para poner un límite, porque desde el pasado episodio Rack se ha intentado poner límites y no caer ante las tentaciones de Mood, pero supongo no, la carne es débil y Rack pues termina cayendo y con gusto, ¿no? Cae con gusto.
no cae sin gusto, no cae malamente, ¿no? Me gusta también como, aunque hayan cortado ahí la tensión y con lo de la concha, la escena ha seguido por la tensión que había antes y que fuera Mood el que siguiera ahí picando y picando piedra. Me encanta porque creo que es algo muy real, ¿no? Estás en ese tipo de situaciones y pasa cualquier cosa y alguno de los dos o la sigue o nadie la sigue, entonces es dinámico, ¿no? Normalmente en una escena de una serie pues se seguiría todo, sería todo, pues esta escena es así, vamos a seguir y no intentan romper la tensión que tan difícil cuesta a veces pues plasmarla en el guión, cuando se está rodando. Y me parece que es como una sobrada, ¿no? Del guión, una sobrada de los actores, una sobrada de la serie, como diciendo, mira, podemos... Hay algunas series que intentan mostrar tensión y no llegan, y mira, nosotros las rompemos, podemos romperla, podemos volver a rehacerla, y no ha pasado nada. Así que esa parte me ha gustado mucho. Bueno, voy a hablar un poco de las chicas, ¿no? Porque evidentemente son la pareja secundaria. Me ha parecido... Uf, a mí me ha costado, ¿eh? Porque es otra dinámica de poder que nos está mostrando, una dinámica diferente en la que la celebridad está todo el rato haciendo lo que quiere, ¿no? Con la secretaria. Y la secretaria se deja, ¿no? Porque no pone límites, y cuando por fin pone límites, entonces la celebridad le da un beso, ¿no? Le da una muestra de cariño, porque antes había sido bastante déspota todo el rato, y entonces ya no está enfadada, ya no quiere poner límites la secretaria y se va feliz y contenta. Parece que es un juego de dos, ¿no? Al principio parece que no lo es, porque está descontento la secretaria, pero luego parece que es un juego de dos y que la secretaria lo hace a regañadientes todo, como sí, pero no, no, pero sí, porque en realidad también se siente atraída, ¿no? Hacia la celebrity, porque si no, uno no reaccione así, ¿no? Uno no se va a poner blandito solo porque te den un beso en la frente. Si es alguien que te ha estado mandando un montón de cosas que has hecho sin querer hacerlas. Entonces me parece también interesante. Me gusta mucho que haya que leer entre líneas, ¿no? Que lo que veamos no sea, o la primera impresión que tengamos, no sea al final lo que nos está enseñando o nos estamos queriendo mostrar. Pues bueno, creo que después del momento Concha y de que luego siguieran, se transporta a la escena, pues a la habitación de Rack, ya que había pedido la habitación, pero es solo para escribir, porque claro, ese tipo de escenas le ha dado inspiración para su libro. Y en ese momento me parece muy curioso que Mood pues stalkeara todas las redes sociales y todo lo que dice la prensa de Rack. Creo que a este punto nos quiere mostrar la historia que Mood no está ahí por algo carnal solamente, sino que también es algo romántico para él, ¿no? Y que está jugando, ¿no? El juego del que compra, ¿no? Del que le pueden comprar, ¿no? Y la escena se sigue desarrollando y hay otra escena no en sí, ¿no? No para niños. Y bueno, creo que es una escena que me ha encantado porque tiene que mostrar todo lo que muestra. Me ha dado toda la sensación de lo que se intenta ejemplificar, ¿no? Se intenta mostrar. Y creo que es una escena muy buena, estas escenas son mucho mejores que las anteriores que habían hecho en la otra serie. Creo que son mucho más pasionales y creo que lo hacen muy bien. Un momento culmen, yo creo que del episodio, ha sido el momento en que Rack le mea a Mood, o sea, ve a Mood con un montón de chavalas, se entera de que, bueno, de que es muy popular, ¿no? Porque hay unos cuchicheando, unos trabajadores del resort. Y claro, tiene que ir allí, tiene que hacer lo suyo de la manera que fuera y cómo lo hace, pues pagándole, ¿no? Para que Mood al final se vaya con él. Bueno, le paga y consigue llevárselo.
eso muestra perfectamente que para Rack ya tampoco está siendo solo una cosa carnal, sino que están elaborando sentimientos, ¿no? Me parece un poco feo, ¿no?, que tengamos que mostrar los sentimientos de alguien o que mostremos los sentimientos de alguien mediante lo celoso que nos ponemos o que no nos ponemos, cosa que no es, cuanto más celoso no te quieren más, ¿vale? Es más bien que más te quieren dominar o más que quieren ser, que sea su posesión. Que para los códigos que tiene Raquel en la cabeza es eso. Él quiere poseerlo, no es amor en bajo su concepto del amor, como vemos más adelante en el episodio, ¿no? Para él el amor no existe y por eso no tiene, bueno, nos da a entender que no tiene una relación seria y que lo mandan a la isla precisamente para ver si se enamora de alguien o que experimente el amor y que pueda eso quizá, ya que lo ha mandado alguien con el que trabaja, pues yo creo que lo manda para que aprenda sobre el amor y lo pueda plasmar en los libros, ¿no? Por eso lo manda. Y bien le dice, en el episodio anterior le dicen, ve allí, experimenta, y es por eso. No creo, a lo mejor ha sido un poco Celestino, ¿no? Esa persona, Celestina, y lo quería desde el principio emparejar con Mood, por eso Mood estaba tan receptivo desde el primer momento en que le ve. Luego también hay un momento en la serie en el que ya no solo muestra Rack pues su lado más gato negro, ¿no?, por así decirlo, más arisco, sino que es también muy cute, como que baja bastante los muros que tiene construido alrededor de él para protegerse, básicamente, y muestra que también puede ser cute y tal, y eso le encanta a Mood. Y también, claro, esa dinámica, es que claro, cuando ya ves a la pareja de actores fuera haciendo fanservice, ¿no? Es que claro, ves dinámicas, claro, que Rack sea cute y Mood le das un besito en la mejilla, pues es que estoy viendo a Foripit. Me es imposible, ¿sabes? Separarlos ya. Pero aún así me encanta, o sea, sí les veo la diferencia, ¿eh? Y sí veo que están actuando, evidentemente, pero hay momentos que es que la realidad de la ficción, no me quiero yo poner así loquita, pero a veces... Bueno, también me gusta mucho cuando va la camarera y le cuenta pues la importancia que tiene la figura de Mut en la isla, ¿no? Mut en la isla no es alguien cualquiera, no es alguien que venda el cuerpo, no es alguien que trapiche, ¿no?, como podía aparecer en el primer episodio, sino que es alguien que desde muy abajo, porque su padre al parecer lo echa a los 15 años y se tiene que ir con su tía, desde los 15 años está trabajando y desde los 15 años está intentando conseguir algo por sí mismo, ¿no? Y todos los locales le tienen en cuenta y muchas veces es la voz de todos los locales, porque muchas veces al parecer, a lo mejor es un problema que tienen en Tailandia con el turismo, que al final van empresas extranjeras a poner allí sus establecimientos y claro, los extranjeros van a esos sitios extranjeros a hospedarse y a consumir, mientras que no van a los lugares autóctonos, ¿vale? Pero yo creo que también es un problema del tipo de turismo o de la gente que va, ¿no? Porque yo si voy a un país voy a buscar lo autóctono, porque para buscar un sucedáneo pues ya estoy yo, ¿sabes? Ya estamos en países lo suficientemente globalizados para que te puedas ir a un restaurante tailandés, por poner un ejemplo, ¿no? Pues tienes que ir, no os digo yo, hay que irse a los lugares autóctonos. Está muy bien que se recalque que no es lo que nosotros creamos Mood, sino es que es alguien súper respetable, con visión de futuro, visión de negocio, con valores, con principios, que parecía al principio que era uno que trapicheaba todo el rato. Me parece muy bonito. Y en contraposición aprendemos de Pete, pues eso, que tiene un drama familiar, que a la madre la dejan, ¿no? Y la madre le inculca que no se puede enamorar, que el amor no existe, que el amor hace daño. Y la verdad que eso le ha dejado a él
un síndrome postraumático, ¿no? Porque esas visiones le vienen de la nada, en el agua además, de casi se ahoga, pero dejando esa parte, tiene un síndrome postraumático. O sea, de nuevo Pete está haciendo un personaje así, que yo pensaba que no, que esto iba a ser todo risas. Pero bueno, a mí me encantan los dramas, así que no me puedo quejar. Y tengo mucho interés en ver cómo Mame desarrolla el guión y la historia para ver cómo, porque esto es un biel y al final tendrán que acabar juntos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede conseguir Mood que sobrepase esa concepción del amor que tiene él tan sumamente establecido e interiorizado durante tan pequeño, ¿no? Desde que era tan pequeño. ¿Cómo lo consigue? ¿Y cómo consigue Rack sobreponerse a ese lema que lleva a fuego y que es por eso por el que le pone tantos límites a Mood y por eso es tanto si quiero pero no quiero, doy 3 pasos para adelante pero doy 2 para atrás? Me parece fantástico el nudo de la historia. Parece que es el tipo de nudo que se deberían de dar en series románticas. Que el nudo no sea que te han dejado o que te han sido desleal. Son nudos muy pichipichá, ¿no? Estos son nudos reales. Yo sí conozco a gente que no cree en el amor, ¿no? Que el amor es un constructo social. Que hay una canción de Fangoria que canta eso. Entonces, es muy interesante. Me encanta, me está encantando hacia dónde va la serie. Un apunte más sobre la crítica que le han dado. Me parece que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, en este capítulo hemos interiorizado muchísimo en los personajes, tanto en lo que siente el uno por el otro, en por qué hay esa dinámica de sí quiero pero no quiero, porque en contraposición Mood es mucho más libre, porque no tiene ese tipo de concepciones y creo que él ve más libre el amor, tanto el amor romántico como el no romántico, como el carnal que me quiero referir, ¿no? O sea, lo ve más religioso y que no me parece que solo sean escenas subidas de tono. O sea, claro, si te has visto medio capítulo, pues sí son escenas subidas de tono, pero aunque me apures y no hayas visto cómo los dos han interiorizado en su vida, en su pasado y tal, aunque no hayas visto eso, pues tienes otros dos personajes, ¿no? De estas dos chicas que lo único que han hecho es darse un besito en la frente y eso no se puede catalogar como que es una serie. Ya solo por ellas no puedes decir que es una serie solo hecha con escenas subiditas. Así que creo que, que estas personas que son guardianes de la moral y la virtud, pues también entiendo que no es una serie para todo el mundo, ¿sabes? Igual que hay otras series de Bielka, pues que tampoco son para mí. Pero por eso no vamos a echar por tierra series. Es que también me parece injusto, ¿no? Porque para una serie que no son niños chicos, son adultos. O sea, no hay universidades, no hay colegios. Para una serie que es así, ¿no? Para una serie que se desarrolla enteramente en la isla, que se han tenido que gastar un dineral seguramente en todas esas escenas de buceo que son maravillosas, los visuales que tiene la serie, maravillosos con el dron, la barca para allá, barca para acá, o sea, visualmente es impresionante, es que no puedes decir, no, es que solo son escenas subidas de tono, es que hay multitud de tipos de escenas. Incluso te han hecho un videoclip en mitad del episodio con la nueva canción de Ford para la serie y ellos así en la motocicleta. Es que no hay, o sea, a mí me pueden gustar más unas escenas que otras, pero en realidad no hay escena que sobre. Porque toda tiene un propósito, incluso el mini videoclip tiene un subpropósito, que es que te escuches la canción. Es que para el trabajo tan bueno que tiene este episodio, que es un trabajo muy bueno, no, es que no lo veo yo responsable de decir ese tipo de cosas y venderlo así, ¿no? Es querer que la gente no lo vea, yo creo.
Porque a lo mejor gente que no le va mucho esas escenas subidas de tono, pues ya ni lo ve cuando hay una parte, más de la mitad del episodio son cosas que no tienen nada que ver con eso. A mí me ha gustado mucho el episodio, como podéis ver, y a este episodio yo creo que le doy un 9. Porque creo que no le puedo dar que sea perfecto, porque la perfección no existe, pero me parece impresionante. Así que bueno, no voy a enrollarme más, creo que me enrollo mucho. Así que nada, muchas gracias por ver, dale a like, suscríbete, comenta y nada, nos vemos en el próximo episodio, supongo. Un beso, adiós.